presidente está haciendo lo que quiere. Hay algo que me llamaba la atención. Estamos platicando con Hugo Contreras, él es el delegado del PRI en Aguascalientes. Hay algo que me llamó la atención de la conferencia de prensa que rindieron el día de ayer. Nuestro reportero Víctor Villalpando, no sé si es textual o así lo quiso manejar, donde dice que ustedes están proponiendo irse a un golpe de Estado, generar un golpe de Estado. Mire, primero, nuevamente agradecer esta oportunidad, este espacio. Segundo, lo que sucedió, lo que está sucediendo en la Cámara o en las dos cámaras, tanto en la baja como en la alta, la de diputados y senadores, es algo que está lastimando y está polarizando al país. Sí. ¿Por qué? Por el hecho de tener una mayoría, no les justifica que hagan y deshagan con la institución o con las instituciones. Usted ya vio lo que está pasando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son instituciones que usted y los que nos ven y nos escuchan saben que ha costado años, décadas y grandes esfuerzos. Y no es posible que una mayoría irresponsable quiera atentar con esas instituciones. Eso es grave para el país. Los posicionamientos tanto del grupo parlamentario de Partido Morena, junto con las declaraciones del Ejecutivo Federal, lo único que hacen es polarizar al país. Nos lo decía Beatriz Pajés hace un momento. Por supuesto. Entonces este país no puede ser de una persona, o es para todos o no es para ninguno. Y el que es representante popular y el que representa al Ejecutivo Federal debe de tener la responsabilidad para todos los mexicanos, los que piensan igual que él y los que no piensan diferente a él, los que tenemos una creencia, los que tenemos otra religión, pero al final de cuentas ante la Constitución somos mexicanos y él no nos trata con mexicanos. ¿Ya es un basta? Yo no soy diputado, pero si lo fuera, y quienes me conocen saben que tengo el carácter para, mirándole a los ojos, decirle que es un descarado y es un incongruente de lo que es el presidente de los Estados Unidos de América. López Obrador es incongruente en lo que hace, en lo que dice. Mire, yo le puedo demostrar a usted en videos que están grabados por los diferentes medios, donde él decía que el PRI en el gobierno utilizaba los recursos económicos para generar un clientelismo. Lo acaba de decir ahorita el diputado federal del PRD, que ese presupuesto está aprobado con una arista, con una visión clientelar. Y eso es claro. ¿Cómo es posible que le reduzcan el presupuesto al sector primario, que es el campo? Sí. Más del 40%. ¿Qué va a suceder entonces, señor Rodolfo Franco? ¿Qué va a suceder en este país? Que va a haber una crisis, en consecuencia, va a haber una crisis alimentaria. Según ustedes presentaron ayer una gráfica, dice los recortes al campo. Esa gráfica es presentada por el Comité Ejecutivo Nacional y por todos nosotros. Ahí está bien especificado. Lo del 2018, ¿cuántos millones se tenían aprobados para el campo? 77,232. ¿Y cuántos en el 19? 65,000, bajaron 10,000, digamos. Y ahora y ahí 47. No está el subejercicio que dejaron de aplicar, porque no tienen ni la capacidad de aplicar lo que estaba autorizado. No lo hicieron, no llegaron. ¿Cuántas manifestaciones hubo en Guerrero, en Tabasco, en el sur del país? Porque no le dieron oportunidad en tiempo y forma los apoyos para fertilizantes, insecticidas y semillas. Sí, en el propio Tabasco, en su tierra, se metieron a las bodegas a sacarlas a la brava. Y ya vio usted el reporte de un medio de comunicación respetable en el país, donde la semilla que les entregaron estaba podrida. ¿Saben lo que eso significa? Eso es peor. Es un crimen. Es un crimen, exactamente. ¿Cuánto se aprobó para el 2020 de presupuesto? 47,000.5. Estamos hablando que reducen casi el 50% del sector primario. No solamente eso lastiman
lastiman el sector de la salud, el de educación, la seguridad. Si en este país hay 5 temas importantes, son esos, señor Franco. 1, seguridad. 2, educación. 3, salud. 5, crecimiento económico. Y 6, sector primario. ¿Qué es la alimentación? ¿Qué es la alimentación de este país? Pues podremos dejar de... ¿Qué significa entonces que va a suceder en el próximo año? Que se avecina una crisis alimentaria, que no va a haber crecimiento. Si no lo hubo en este año, que había condiciones para que lo hubiera, no lo hubo. Entonces se visualiza, y por los economistas lo han dicho, no habrá crecimiento económico. No hay infraestructura. No, ya tenemos crecimiento de cero. De cero. El año ya está perdido. Ya está perdido. Y esto va a arrastrar al que viene. Ahora voy. Si hacemos, entonces ya tenemos ese análisis y todos coincidimos que el presupuesto entonces hizo una gran bolsa, y lo decía ahorita el diputado del PRD, que hacen una gran bolsa de más de 420 mil millones de pesos. Lo peor, señor Franco, a estas alturas y en estas modernidades y en estas exigencias del mundo o de la rendición de cuentas, esos no tienen reglas de operación, no tienen transparencia. No es posible que a criterio... No hay quien vigile ni audite. No hay quien vigile, no puede ser eso. Entonces este señor, todo lo que él le incomodaba, le molestaba, hoy lo hace de manera peor. Modifica con esa mayoría que tiene en las cámaras, modifica las reglas, modifica la Constitución, modifica el presupuesto para ponerlo a su albedrío, y no es posible. En consecuencia de ello, ¿qué debe de hacer la clase política o los actores políticos de este país o los partidos fundamentales de este país? Debe de dialogar, deben concertar. Y yo dije ayer que el que puso en el oído de los mexicanos un golpe de Estado fue él mismo. Bueno, sí, él habló de que había un golpe de Estado. ¿Por qué cree que lo dijo? Que estaba gestando un golpe de Estado. Porque en su intimidad política y en su agenda política o en su gabinete, por supuesto que lo han dicho. Por supuesto que lo visualizan. Temen que se dé un golpe de Estado. Porque están viendo algunos actores políticos cercanos a ellos que las decisiones políticas que está tomando el Ejecutivo no son las correctas. A ver, pero entonces Hugo Contreras, el delegado del PRI en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, ¿no propuso un golpe de Estado ayer? Simplemente que se puede dar, y lo digo porque ellos mismos lo observan y ellos lo están Existe provocando. El riesgo. Porque lo están provocando. Existe el riesgo de un golpe de Estado. Total. ¿Quién daría un golpe de Estado? Solamente pues, un partido político, un grupo político asociado, vinculado a el poder, con el dinero, porque pues, las revoluciones se hacen con dinero, no con armas, o el mismo ejército. Yo creo que son 2 segmentos importantes. Los mexicanos, la sociedad en su conjunto y obviamente la institución más honorable que tenemos, que sus códigos de ética son salvaguardar la paz social, no cuidar a un presidente, es cuidar a una nación. No, para no cuidarlo dice que lo cuida el pueblo. Que no se equivoquen los actores políticos del partido Morena. El ejército no está para defender a un personaje, sino para defender al pueblo, a una nación, a un país, para mantener la paz social. Y si el gobierno se equivoca, ¿qué le sucedió entonces a este hombre de Bolivia, precisamente? Evo Morales. Bueno, pues ese es un espejo de lo que puede suceder, y hay que decirlo. Entonces yo digo 2 cosas muy claras. Los actores políticos, los partidos políticos, antes de pensar en cuestiones partidarias, deben de pensar en acciones de nacionalismo. Esa es una utopía. No creo. Ese sería el querer ser. Yo creo que no, porque lo que sucede en las cámaras es verdaderamente incrédulo. Y la única manera de parar las cuestiones es uniendo fuerzas, criterios y dialogando. Y lo decía ahorita el diputado, tanto el PAN como el PRD, el Movimiento Ciudadano y el PRI dieron su batalla. Sí.
no les ajustaron los números. No alcanzaron porque es mayoría Morena. Entonces vienen dos cosas importantes en el próximo año. Vienen elecciones constitucionales para las diputaciones federales y va a haber un referéndum. Y ahí él mismo está proponiendo eso. Bueno, ahí va a estar la fuerza del pueblo para derrocar a un gobierno. Ese sería el golpe de Estado. El tiempo, señor Franco. Si ellos siguen gobernando con una actitud imperialista, una circunstancia de ser una sola voz la que decide todo sin consultar a los que tienen el conocimiento en el área, en la materia, en el campo, porque nada más tienen una mayoría, porque les permite atropellar, violentar la norma. No es posible eso. Lo que sucede en la Comisión de Derechos Humanos es el ejemplo más claro para ver que lo que están haciendo no es lo correcto ni lo pulcro, es lo incorrecto y lo más sucio. Lo que está pasando en el presupuesto de aprobar 420 mil millones sin reglas de operación es lo más deshonesto y lo más corrupto. El ir a elegir personajes para personas mexicanas, que yo no digo y no desconozco, al contrario reconozco que muchos de ellos tendrán necesidades, pero otros no las tienen, y que no haya criterio de seleccionar a esas familias mexicanas que se les debe de dar apoyo, eso es deshonesto, eso es corrupción, eso es impunidad de la cual él se quejaba. El hecho de que esté protegiendo a un personaje que es expulsado de su país por ocasionar fraude, y aquí se le otorguen todas las prebendas de seguridad y de bienestar, mientras que al lado tú tienes miles y miles de mexicanos que no tienen seguridad y no tienen bienestar, que atropellen la dignidad del ejército, de la institución dedicada a tener la seguridad de nuestro país como es el ejército, y lo ofendan, el que lastimen y ofendan a los medios de comunicación porque lo interrogan de una manera contundente. No se vale que un presidente de la República desde el púlpito presidencial esté abusando del poder del Estado para atacar a las personas o a los mexicanos que no piensan como él. Él debería ser el primer respetuoso y el primer demócrata de escuchar a los que piensan distinto a él, porque él es el presidente de los mexicanos, no del partido Morena. Eso que se equivoque, eso que se lo deje a sus dirigentes. Pues no escucha. Entonces, ¿qué está ocasionando? Polarizando al país, sembrando día a día más odio. Y eso son acciones que ponen en riesgo para que haya un golpe de Estado y haya un derrocamiento de un gobierno. El tiempo, yo no lo digo que sería hoy, pero día a día están sembrando para ello. O se estará fortaleciendo en ese poder omnímodo que ya tiene. Muy de acuerdo yo con usted, es correcto. Entonces, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, los poderes en este país están viendo la necesidad de coincidir para hacer un frente para parar esto. A ver, no se trata de que alguien gane así, sino de parar a donde nos están llevando, al abismo, al odio, a la polarización de las personas. Lo que me está diciendo Hugo Contreras, que es el delegado del PRI en Aguascalientes, es que es factible que en próximos fechas, en próximos tiempos más tempranos que medianos, los partidos políticos lleguen a un cónclave, los partidos políticos opositores, a un cónclave para sumar fuerzas en contra de este aparato imperialista. En la visión de su servidor, sí es posible eso. En la visión de su no lo dice Alito, su presidente. Se ha comentado en la mesa. Por supuesto que lo han comentado en la mesa. Yo he estado en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, se ha platicado, se está analizando las cosas. Y debo decirle algo más, señor Franco.
Esto no nomás lo dicen los militantes o los dirigentes del partido. Si usted sale a la calle, porque yo también soy una persona que me gusta andar en tierra, el cómo se vive el día a día, el qué dicen en el mercado y el qué dicen en el ejido, o qué dicen en la empresa, o qué dicen en las instituciones que fueron lesionadas, ¿sabe qué dicen las personas? Ustedes deben de hacer algo, deben de juntarse, deben de unirse para parar a este loco. Así lo dicen. Ya no son tan malos como como les Bueno, dicen, porque al PRI le digo, mire, haciendo un mea culpa, ustedes solitos cavaron la algo tumba. del PRI, señor Franco. Por supuesto que soy un hombre congruente a mis valores, a mi origen, a mis principios, y soy el primero en exigir que se castigue la corrupción de los hombres militantes de mi partido, hombres o mujeres, y yo me pongo a juicio de ello. Para hablar así de claro como yo hablo, hay que tener las cosas, la conciencia muy tranquila. Entonces, yo no permito la corrupción o la impunidad. Y si alguien del PRI comete un acto ilícito, que pague por ese acto ilícito. El PRI, lo dijo el dirigente Alejandro Moreno, nuestro presidente nacional, el PRI no es abogado de delincuentes, el PRI es abogado de las causas de la gente, que es distinto. O cambiamos en nuestras formas de actuar y pensar, o extinguimos. Y el PRI, le pese a quien le pese, ha contribuido a la paz social de este país, a la creación de esas instituciones, que durante todos estos años, señor, es un hecho. Todos estos años que ha habido personas corruptas en el PRI, eso es cierto, señor Franco. Sí. Esas son las que nosotros exigimos que se expulsen, que se castiguen, que se pongan en donde deben de estar. Pero el PRI es un partido que siempre velará por la soberanía, el nacionalismo, la paz social y el crecimiento económico y apegado a la legalidad. ¿Le doy ejemplos? Cuando el PAN ganó la presidencia de la República, que Felipe Calderón iba a tomar protesta, ¿cuál fue el partido político que permitió la transición? No, fue el PRI, hubo una transición. Ahorita decía algo importante. Pacífica. Hemos perdido gobernaturas y hemos permitido la transición pacífica. Yo le pregunto a usted, el 80% de estas manifestaciones que ha habido en el país, bloqueo de carreteras, bloqueo de plazas, el Zócalo y demás, ¿quién las ha originado? ¿El PRI o los del partido de Morena? Morena. Y esas personas no han declarado y han dicho que les han pagado. Sí. Por asistir a esas manifestaciones. ¿Es un modus vivendi, sí o no? Sí, el propio secretario del sindicato de electricistas dijo, el extesorero, ya el están extesorero del saliendo, sindicato dijo, nosotros le pagamos 2 millones de pesos al mes. Entonces, señor Franco, están saliendo a la opinión pública los verdaderos rostros de quién es quién. Yo por eso le digo, por supuesto que en el PRI hay actos de corrupción y esos queremos y exigimos que se castiguen y que se paguen. A ver, pero también en el PRI hay mucha gente talentosa, capaz, emprendedora, honesta, muy buena y que ha contribuido al desarrollo, como también en Acción Nacional hay en los diferentes partidos. Sí, claro, sin duda. Los dedos de nuestra mano no son iguales. Entonces vamos y yo hablo. Cuando usted me dijo, es utopía, no es utopía, es una congruencia y es una necesidad. Este país no podemos nosotros permitir que retroceda. No es posible que la calidad educativa retroceda. No es posible que se limiten los derechos de la salud. No es posible que se limiten los derechos de los campesinos. Eso no puede retroceder. Y ahí las fuerzas políticas, señor Franco, no pueden pensar en una cuestión de partido, sino de circunstancia, de que tenemos que hacer frente para parar. Primero hay que parar el abismo que lleva este país por la conducción de este gobierno federal que pertenece a ese partido político de Morena. O sea, tienes que pararlo, porque ¿cómo es posible que esté quitando los apoyos
las becas que tienen los estudiantes, el apoyo al consejo empresarial, al consejo de turismo, los municipios que están identificados o calificados como los municipios de pueblos mágicos. Bueno, ni los recibieron a los presidentes municipales que pedían mayor apoyo, mayores recursos. Ya lo dijo ahorita el diputado, no le cambiaron una coma. Oh, no, bueno, pues Usted, es que son... ni en los mejores momentos del PRI sucedió lo que está sucediendo hoy. No, había un poco Franco. más de prurito por lo menos en el PRI, eso sí me queda claro. ¿Quién generó las condiciones de la representación de las minorías? El PRI. ¿Quién generó la creación de las instituciones que tenemos hoy? Dígame, ¿cuántas instituciones ha creado estos? ¿Cuántas creó el PAN? No, las está destruyendo, es al revés. Las está atentando contra ellos. Bueno, ustedes saben, y los juristas, los verdaderos juristas, saben que están atentando contra la soberanía de los demás poderes, contra el poder judicial de la Federación. Yo sé y reconozco y recalco y subrayo que hay corrupción en el poder judicial y hay que combatirlo, pero no es posible que se vulnere la soberanía. No, vamos a meter a la cárcel, digo, vamos, porque la demanda, pues, del pueblo, vamos a meter a la cárcel a los corruptos, pero no vamos a destruir la institución, es decir, se roban la gasolina, ciérrale a los ductos, no es la solución, no. Mejor mete a la cárcel, detecta quiénes se la roban, llévalos a la cárcel, y entonces seguimos y para eso hay un marco jurídico, para eso está una institución encargada de la investigación, para eso está la ley, para aplicar todo el rigor de la ley y no una cuestión política, no hacer una prebenda política. Mire, yo creo, ¿cuántos artistas? Hay que hablar las cosas como son. Yo vengo aquí, absoluto respeto, pero trato de pronunciar palabras coloquiales y sencillas para que la gente nos lo entienda perfectamente. ¿Cuántos artistas del gran medio artístico votaron por López Obrador y hoy se arrepienten y lo dicen? Yo me respeto Zabaleta, porque ya, por lo menos digo, tienen el valor de haber dicho, yo impulsé, yo apoyaba. Y me equivoqué. ¿Sí? Discúlpenme. Eso, el que corrige, el que reconoce, pues dicen que es de sabios, ¿no? Es de sabios, me merecen el respeto. ¿Cuántos están sucediendo de esos? Una infinidad de personas están decepcionadas del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Pues tendremos que verlo en las próximas elecciones para poderlo sopesar, si este apoyo que ha dado y que va a incrementar a los ciudadanos le va a servir para comprar el voto o le van a hacer la vieja clásica del PAN, agarran lo que te dan y vota por el PAN, igual y agarran el dinero y dicen y no voto por Morena, y en un acto de raciocinio más que de conveniencia, pues votan por el partido que más les convenga, que le convenga al país, porque pues está avecinando una crisis, ya estamos en cero y es como el que debe la renta. Ya debe un mes de renta, ya debe dos. Sí. Pues el tercero ya no lo va a poder pagar, porque cuando junta dinero apenas va a pagar el que ya debe. Así está el país, ya traemos un país en 0.01, o sea, -1. Para el próximo, este arrastre que traemos negativo, lo que se genere medio va a compensar lo que traemos ya trazado, y no vamos a salir. Bueno, y en este presupuesto de 2020 que acaban de aprobar, y no lo dijo el diputado, pero ahí está, todavía está recurriendo a la deuda, más de 6,000 millones de pesos. Sí. Imagínense, entonces, sí. No es lógico. Mire, yo creo que, se lo dije al entrar aquí, al sentarme, que la realidad no se puede ocultar. Esto que está sucediendo, si usted va a los municipios, yo soy de Jalisco, soy del sur de Jalisco, de Ciudad Guzmán, Zapotlán, El Grande. La zona sur de Jalisco no hay gobernabilidad, no hay una autoridad. Este señor en cada mañana dice que ya México es otro, que todo está bien, que ya no hay corrupción.
Cuando Pues usted sale sacó y mire, su pañuelo blanco, ¿no? mire, De que ya se acabó. va a los hospitales, no hay medicinas, No hay. lo dice. Las aulas de los niños para que vayan a las escuelas se están desgastando en deterioro y no tienen los servicios básicos. No hay infraestructura carretera. Las no carreteras se están están creando en hoyos. en hoyos peores. Pero lo grave, señor, lo grave, no hay seguridad para los mexicanos. ¿No? Y hay un Las recorte familias, tremendo. Entonces, ¿cómo es posible que diga este señor esas barbaridades? Porque él tiene otros datos. Él tiene Pues otros yo no datos. sé en qué condenados mundo o país está que tiene otros datos. De acuerdo a la gráfica que ustedes presentaron el día de ayer, para el 2020 hay un recorte del 25%, la cuarta parte de lo que se tenía en el 2018. Es de 4,000 millones, pero con abrazos vamos a salir adelante. Los abrazos no cuestan, las obras sí cuestan, las casas de cultura, las casas de salud, los centros de salud, las escuelas, las carreteras, el empedrado, la electrificación, todos los servicios básicos tienen costo. Y eso no le apuesta al señor. No le interesa. Y mire, él ya se lo han dicho, y yo aquí lo vuelvo a ratificar, ya que asuma su responsabilidad. Ya es presidente, ya no es Si candidato. no se ha dado cuenta, vámosle diciendo, ya es presidente, debe de atendernos y escucharnos y respetarnos a todos. Se dedica a decir, si usted piensa diferente, usted es fifí. Fifí. Vea qué Es términos. Conservador, neoliberalista, sí. está en contra de nosotros. Sí. ¿Por qué? ¿Usted había escuchado un presidente que Jamás. dijera eso? Jamás en la historia de este país. No, Respetaba, jamás. decía, tiene su punto de vista, lo registraremos, vamos a buscar. O sea, un representante, él es presidente de los mexicanos, se sigue conduciendo como presidente de partido de Morena. Agrede a los medios de comunicación. Ofende, lastima, humilla, conferencias. descalifica. ¿Y a él nadie le puede decir nada? Ujú. Por supuesto que hay que tener el carácter y la firmeza para decirle, no, señor presidente, respétenos como mexicanos, ya basta de sus mentiras, es incongruente de lo que usted hace y dice, usted decía esto, usted se manifestaba, usted abordaba, usted daba, hoy está haciendo... Es que él tiene No. otros datos. ¿En Porque qué cuando mundo dice vive? que iba a bajar el costo del litro de combustible y que hay muchos videos, pues no los ha bajado. Y dice que estamos bien y que no ha subido la gasolina. El argumento es no ha subido. Y a propósito de eso, tenemos el cartón del maestro Tiscareño. El maestro Tiscareño, el cartonista de La Verdad TV, nos preparó precisamente una caricatura sobre la economía, de la economía de México. Ahorita nos lo localiza Miguel Ángel Jauregui, por aquí la tenemos, porque pues ya se acabó el país en un año, digo, a una velocidad vertiginosa. Normalmente un sexenio servía para derrumbar la economía y ahora en un año. En un año se terminó. Mire, yo le puedo decir esto, señor Franco, yo agradezco la oportunidad que me da de estar aquí con usted en este medio. Podrá haber personas que van a coincidir con nuestro pensamiento, nuestra visión, qué bueno, y habrá personas que no coincidan. Vale la pena que se analice y se discuta. Yo lo único que le digo, que todo lo que yo le estoy expresando ha sido, uno, por mi visión y mis convicciones y mis valores, y la segunda, porque encuentro eco, respaldo y coincidencia en cientos y miles de gentes que dicen, ya es el momento de parar esto. Y como un actor político, y que hoy tengo la representación del Comité Ejecutivo Nacional en Aguascalientes, sí, claro que estoy dedicado a hacer actividades inherentes al partido, pero la política tiene que ver con los demás aspectos sociales y las demás fuerzas políticas. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en su programa, en este medio de comunicación, es porque muchas personas ahí en la calle nos lo están diciendo y nos lo están exigiendo. No, eso lo creo. Lo que me parece que necesita el partido, y utilizando la clásica de López Obrador, con todo respeto le digo, es que también necesitamos que los partidos políticos, el PRI que construyó las instituciones y que hoy está desdibujado y casi que desaparecido, pues ya salga a trabajar, que salga
a demostrar la casta con la que se construyó durante muchos años ese partido, y que fue, yo digo, como todo, hubo cosas muy buenas, hubo cosas malas, hubo errores que los llevaron a perder la presidencia. Tiene usted toda la razón, y en esa ruta estamos, trabajando. Primero tenemos que trabajar con la estructura, hacer partido, y luego el partido tiene que salir al campo, a la calle, al ejido, a la colonia, a las causas. El PRI tiene que sacudirse, limpiarse, renovarse, eso es. Y habemos muchos priistas que estamos en esa ruta, en esa convicción y en esa lógica y en ese trabajo. Hay unos que, pues siempre, como dicen allá en mi rancho, pues están impuestos a seguir comiendo de esa ubre. Pues a Morena, ya están en Morena. Ya se fueron. Ya se fueron a Morena. ¿Verdad? Vamos a ver el cartón, ya lo tenemos preparado. Vamos a ver el cartón del maestro Tiscareño, por favor. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño. Qué bueno está, le pide López Obrador al águila que disimule, porque lo estamos viendo. Y la economía en picada. Por eso digo que este próximo año se avisoran cosas muy delicadas, muy graves. Entonces los actores políticos deben de ser más maduros, conscientes, prudentes, y lejos de pensar en cuestiones personales, partidistas, que pensemos como mexicanos, cómo hacerle frente a esto. Y la sociedad debe de ser también muy corresponsable en lo que va a suceder. Y pues ellos están haciendo cada día a día acciones que lo único que pueden provocar es un golpe de Estado, un derrocamiento de su gobierno, y para eso el tiempo y las instituciones que es el INE habrá que jugar un papel importante en los próximos procesos electorales. Sí, no permitir que destruyan al INE. Delegado del CEN del PRI en Aguascalientes, Hugo Contreras, muchas gracias. Gracias por acompañarnos al estudio. Yo le agradezco. Es un placer que nos acompañe.